Dios te bendiga en este día. Qué bueno poder reencontrarnos nuevamente y a compartirte algo que me parece tan importante para nosotros, el pueblo de Dios, para aquellos que anhelamos agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios. Hay algo que quiero compartirte que me parece que es fundamental entender. En la vida cristiana vamos madurando y vamos entendiendo la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y nosotros sabemos que muchas veces surgen conflictos entre la voluntad de Dios y nuestros deseos, sentimientos, pasiones. ¿Qué nos enseña la Biblia que debemos de hacer para no vivir frustrados o más bien cómo vencer todas aquellas pasiones y deseos que no agradan a Dios? La palabra de Dios nos enseña en el libro de Isaías. Mirá lo que dice Isaías en el capítulo 55, versículos 10 al 13. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembre y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Muy bien, hasta acá quería compartirte. Mirá la reacción que causa la palabra de Dios. Mirá cuál es el propósito de enviar Dios su palabra. Podríamos decir de que nosotros compartamos, que hagamos su voluntad. Lo interesante de esto es que jamás lo que Dios envía, la palabra, el mensaje, jamás vuelve vacía. Lo otro también importante que podemos ver en esta escritura es que cada vez que nosotros hagamos lo que es correcto delante de Dios, cada paso que nosotros damos en fe, cada paso que damos en obediencia a su palabra, tiene un propósito, lleva a cabo una labor, dará fruto en su momento. Lo interesante de esto es que nosotros entendamos que hacer la voluntad de Dios no precisamente va a darnos el resultado que nosotros esperamos. Y esto quiero dejarte claro en este día, con esta reflexión. Hermanos, amigo que estás ahí, lo interesante, lo importante, es que podamos aceptar en nuestro corazón que el triunfo, el gozo, y aquello que nos debe dar a nosotros satisfacción y llenarnos de gozo es hacer la voluntad de Dios, no los frutos de hacer la voluntad de Dios. La Escritura dice que la palabra de Dios, que el hacer la voluntad de Dios no quedará sin fruto. Pero eso solamente lo determina Dios, en el tiempo y en el espacio que Él ha determinado. Eso dará su fruto. No es algo que nosotros debemos tener presente a modo de querer recibir respuesta y fruto en el tiempo que nosotros nos parezca. Mira, la Biblia sigue diciendo esto y lo dice en 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 6 y 7, Pablo exhorta a la iglesia de los Corintios y le dice, Pablo sembró, Apolo regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios o lo da Dios. Porque la iglesia en Corintio estaba unos a favor de Pablo, otros a favor de Apolos, otros a favor de Cefas, otros a favor de Jesús. Se había dividido dentro de la congregación. Y uno decía, no, yo me quedo con Pablo que es mejor, que él hace esto. Yo me quedo con Cefas, yo me quedo con Apolos. Pero Pablo les dice, inspirado por el Espíritu, muchachos, yo hice una parte, Apolos hizo otra parte, Jesús hizo una parte en su momento. Y él sigue haciendo en este momento. Pero Pablo les quería decir, lo importante es que hemos hecho lo que debíamos hacer. El fruto, el crecimiento lo trae el Señor. ¿Por qué te comparto esto? Porque muchas veces nos frustramos, nos desanimamos, porque decimos, bueno, hago esto y me ocurre aquello. Hermanos, la falsa enseñanza, el énfasis desmedido en la siembra y la cosecha que hoy se usa, trae en las personas queja contra Dios. Y eso es pecado. Trae en las personas una frustración, porque dicen, bueno, yo siembro, ¿y qué recibo? Hermanos, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Mi palabra no volverá vacía, leímos. Eso es lo importante. Un cristiano que madura es un cristiano que sabe que el éxito de su vida está en hacer la voluntad de Dios, más allá de los frutos de hacerlo. Un cristiano maduro es alguien que va entendiendo que su prioridad en la vida, su gozo en la vida, es hacer lo que Dios quiere, más allá de los resultados. Hermanos, en Juan capítulo 4, el Señor Jesús les dice a los padres que la comida de Él, no a los padres, sino a los discípulos, la comida de Él era el hacer la voluntad de Dios. No recibir el fruto de hacer la voluntad de Dios, sino que la comida para el Señor era hacer la voluntad del Padre. ¡Qué bendición que hay cuando nosotros nos rendimos y nos entregamos de una manera concreta a hacer la voluntad de Dios y no esforzarnos por recibir de los frutos? Porque todo eso Dios lo añade cuando Él quiere y cuando Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y quiero terminar con el libro de Hebreos. Mirá qué texto tan claro en cuanto a esto que te estoy compartiendo. Hebreos 11:39 habla de los valientes, habla de los hombres y mujeres de fe que han marcado la historia y que han sido registrados por Dios en la Biblia. Pero mira lo que dice de muchos de ellos. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, escuchen, no recibieron lo prometido. ¿Pero cómo? Pero si yo estoy haciendo, si yo me estoy esforzando, si yo amo a Dios, si yo le sirvo, hermanos, todos esto que ustedes van a leer en el capítulo 11 de Hebreos, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero dice, no recibieron lo prometido. O sea, no que no recibieron lo que Dios les prometió a ellos. No recibieron lo que esa promesa involucraba, porque no era el fruto de esa promesa para ese tiempo. Hermanos, quizás hoy te encontrás en una actitud de queja y Dios te está usando para que tu obediencia a la voluntad de Dios traiga fruto a tus generaciones futuras, a tus hijos, a tus nietos. No bajes los brazos, maduremos y entendamos que nuestro galardón, que nuestro gozo, que nuestra victoria es hacer la voluntad de Dios y no recibir los frutos de hacer la voluntad de Dios. Porque estos hombres de fe que están en la Escritura y nos son de ejemplo a nosotros, no recibieron lo prometido, murieron sin ver aquello que Dios decía.
No hay duda que todo lo que hacemos en su voluntad y para su gloria traerá fruto. Nosotros debemos estar contentos con hacer la voluntad de Dios y sentirnos honrados de vivir en este tiempo ejecutando su palabra. Mi amigo, yo te animo en este día. Sé valiente y gózate por el privilegio de ser un escogido para hacer lo que Dios quiere que hagas. Los frutos, los resultados, los da Dios en el tiempo y en la forma que Él ha determinado en su soberana voluntad.